que hacerlo siempre porque la se lo olvida. Gracias. Súper. Entonces, eso fue lo último que vimos. Y lo que vamos a ver ahora, que es un poco más complicado, tiene que ver cómo se representa la actividad del agua, cuando uno la quiere mostrar. Y la forma como se representa la actividad del agua es mediante lo que se denomina las isotermas de sorción. Y una isoterma de sorción es un gráfico, y eso súper claramente, claro, que las isotermas son gráficos en el cual vamos a relacionar el agua que tiene un alimento con su actividad del agua o con la humedad que éste tenga. Y esto va a estar dado por condiciones variables que van a estar sumamente fijas, como son la temperatura, que va a ser constante. Una isoterma, ustedes la ven tupido y parejo cuando el caballero del tiempo se pone a hablar de que vienen los frentes de mal tiempo y ven unas cosas redondas, bueno, ya hablas de la isoterma, esto es lo mismo. Las isotermas son formas gráficas de representar la relación entre la cantidad del agua del alimento y el porcentaje de agua o la humedad relativa. Entonces, la forma que tiene esta isoterma son sinusoidales. Ustedes se fijan, son así, bajamos por acá y llegamos hasta aquí. Es como una especie de S. En el eje de las Y va el contenido de agua o el porcentaje o la humedad, y en el eje de las X va la actividad del agua, de 0 a 1. Esta es una típica isoterma y cada una de estas isotermas se va a ir desplazando a la izquierda o a la derecha en función de la temperatura. Mientras más cercanos, mientras a 100 grados vamos a estar mucho más pegados a lo que es una isoterma con una gran cantidad de, una alta actividad de agua, y a medida que nos acercamos a las temperaturas más bajas, vamos a tener que se va desplazando la curva y también se va modificando el contenido que esta tiene de agua. Y dentro de esta isoterma vamos a encontrar 3 zonas. Y esto pongan mucha atención porque la explicación que van a tener que dar ustedes mañana va a estar dado dependiendo de la zona donde se va a encontrar la actividad del agua, del alimento que ustedes van a hablar. Y vamos a tener una zona A o 1, que va a ser aquella que va a estar muy cercana a 1. Vamos a tener una zona B o la zona 2, que es una zona intermedia, que tiene un rango amplio, que está entre 0,25 y 0,8, y vamos a tener una zona C o una zona 3, es aquella que son con actividad del agua menor a 25 y cercana a 0. Entonces, la isoterma se va a mover entre estas 3 zonas y dependiendo de la zona que se encuentre en nuestro alimento es que va a tener una característica propia. Si el alimento se va a encontrar en esta zona o en esta zona de acá. Y dependiendo de la zona que se encuentre va a ser la característica que este va a tener. Si va a ser crujiente o va a ser muy jugoso, por ejemplo. Entonces, cuando nos encontremos en un alimento que tenga una actividad del agua que va a caer dentro de la zona A, vamos a tener las características de este que va a ser un alimento que va a tener una gran cantidad de agua libre, por lo tanto el agua ligada va a ser menor y la cantidad de agua móvil va a ser alta. ¿Esto qué va a hacer? Que vamos a tener alimentos frescos, donde vamos a tener mucho solvente para que se produzcan reacciones, vamos a tener condiciones óptimas para que crezcan los microorganismos, y al tener una presencia de microorganismos, vamos a tener que este alimento va a tener una vida útil muy corta y va a tener que hacer un consumo rápido. Y por otra parte, vamos a tener una gran cantidad de agua libre, va a ser el agua que se va a congelar y se va a eliminar una vez que se descongele, y esto también le va a producir un daño mucho mayor al alimento una vez que este se descongele. Cuando nos encontramos en la zona B, vamos a tener 2 cosas. Uno, va a ser el agua que va a estar ligada por los puentes de hidrógeno o las interacciones dipolo-dipolo
con la monocapa o las capas que va a tener el alimento, y esta agua va a estar unida a proteínas, azúcares o sales, y va a ser un agua que va a costar mucho más mover, va a ser un alimento que va a tener una vida útil más larga, que se va a poder congelar y a lo mejor el daño no es tan grande, vamos a tener a lo mejor que no condiciones tan favorables para que crezcan los microorganismos. Bueno, no es lo mismo que estemos acá, que estemos en esta parte. Por lo tanto, el rango de alimentos que vamos a tener en esta zona va a ir variando y va a tener características diferentes. Y por último, vamos a tener aquellos alimentos que van a estar en la zona C, donde vamos a tener una gran cantidad de agua ligada y por lo tanto una poca cantidad de agua móvil o libre. Esto va a significar que vamos a tener esta agua ligada, y aquí se los puse a grupos, a los grupos polares de las proteínas, ya sea los grupos amino o a los grupos carboxilos que tienen las proteínas. Esta agua va a ser difícil de extraer, por lo tanto, por mucho que yo le decida el alimento, va a quedar ahí. Es un agua que no se va a congelar, es un agua que no va a estar disponible para actuar como solvente, y dentro del porcentaje de, total del alimento va a ser un porcentaje pequeño. Por lo tanto, los alimentos que estén en esta zona, que tengan una actividad de agua en esta zona, van a tener ciertas características que, al no tener el agua disponible para que crezcan microorganismos, para que se produzcan reacciones de deterioro, va a ser un alimento que va a tener una vida útil mucho más larga, y lo vamos a poder tener un tiempo largo en anaquel. Por lo tanto, no se va a descomponer, y si es que lo llegamos a congelar, los daños que va a sufrir el tejido van a ser mucho menor. Si tienen dudas, me van interrumpiendo cuando quieran, ¿eh? Y dependiendo de lo que le hagamos al alimento, es que las isotermas van a tener nombres específicos. Entonces, cuando yo tengo un alimento con una alta actividad del agua, cercana a 1, y comienzo un proceso de deshidratación, la curva, que también va a ser sigmoidea, no va a costar nada sacarle del agua, y esta isoterma va a recibir el nombre de isoterma de desorción. Por lo tanto, una isoterma de desorción va a ser aquella en el cual yo estoy deshidratando un alimento y la estoy sacando del agua, y voy a ir cambiando la zona en la cual se encuentra la actividad del agua a otra zona. Por lo tanto, la estructura y las características del alimento va a ir cambiando. Entonces, curva de desorción va a ser aquella en la cual estoy deshidratando el alimento, le estoy sacando el agua y parto de un alimento que tiene una alta actividad del agua para llevarlo a un alimento en una zona de baja actividad de agua. Y eso hace que la característica organoléptica de vida útil, de la cantidad de microorganismos que pueda tener, también varíe. Por otra parte, cuando tengo un alimento que tiene una baja actividad del agua y comienzo un proceso de hidratación o rehidratación, la isoterma va a recibir el nombre de curva de adsorción, y aquí, ojo, y se las pongo marcado, es de adsorción, de adherirse, de pegarse, no de absorber, esconder. ¿Qué quiere decir esto? Que las moléculas del agua van entrando y se van adhiriendo por interacciones a las capas o a la monocapa que tiene el alimento. Y esta curva de adsorción va a hacer que yo comience a agregarle agua al alimento y lo comience a modificar.
Entonces parto de un alimento que tiene una característica, con una baja actividad del agua, y lo comienzo a rehidratar o lo hidrato de frentón, y este alimento comienza a adherir el agua a las monocapas por interacciones, ya sea fuerzas de Van der Waals, por interacción dipolo-dipolo, por puentes de hidrógeno. Entonces, comienzo a modificar, a pasar de baja actividad del agua a alta actividad del agua, y eso significa que mi alimento va a cambiar la característica que este presenta en relación a la textura, a, ¿cómo se llama?, al tiempo que va a durar en anaquel, etc. Y esta va a ser una isoterma de adsorción. Entonces, vamos a tener que, aquí no se asusten, aquí está puesto al revés, depende del libro cómo lo ponga, pero imagínense que está en la zona 1 y está en la zona 3. Cuando yo estoy en la zona A, voy a tener los alimentos frescos y van a ser de fácil descomposición, y yo les saco el agua y voy a pasar a un alimento seco. Y cuando tengo alimentos con una baja actividad del agua, van a quedar como alimentos frescos, entre comillas, y les voy a cambiar las características. Entonces, uno puede pasar de una zona a otra, agregando o sacando agua, y va a cambiar, en estricto rigor, las características y el contenido de agua que este va a tener, y va a quedar con texturas diferentes. Y eso es súper importante. Profe, en la desorción, ahí los alimentos son ¿qué tan duraderos? En la desorción, lo que estamos haciendo, exactamente, pasamos al sacarle el agua, en la desorción, al sacarles el agua, pues estamos deshidratando, lo que estamos haciendo es transformándolo, entre comillas, cuando se puede, en un alimento duradero. O que dure más en el tiempo, ¿sí? ¿Y si están en la zona 2 y no le hicieron ningún proceso? ¿Cómo está en la zona? ¿Lo dejaron así nomás? Sí. ¿Y si lo dejan así, qué tan duraderos son? Eso va a depender de la cantidad de agua que tenga. No es lo mismo que yo me encuentre aquí, que me encuentre acá. Porque aquí yo tengo un alimento que puede tener 0,7 o 0,8, y vamos a hablar de una salchicha, por ejemplo, y puedo tener un alimento que tiene 0,4, y puedo estar hablando de una mermelada, y la cantidad de agua es completamente diferente. Y si ustedes hacen modificaciones, lo más probable es que una salchicha se descomponga primero que la mermelada. ¿Se entiende? Sí, sí, gracias. Esto significa, perdón. Esto es zona intermedia, actividad del agua intermedia. Pues le ponen actividad de la humedad, depende del libro. Entonces, yo les pregunto a ustedes lo siguiente. ¿Qué pasó aquí? ¿Puedo pasar de un durazno conservero precioso a un huesillo? Ay, me devuelvo para allá. ¿Se puede? Y me ponen todos, sí, se puede. Y son ricos los huesillos. ¿Y cuál es su proceso? Sí, súper bien. Es un proceso de desorción, le sacamos el agua, y ¿cómo se llama? Y tenemos los huesillos. ¿Y cuál es el sabor del huesillo? ¿Cómo es el huesillo? ¿Son ricos los huesillos? Son súper dulces, ¿cierto? Mucho más dulce, exacto, mucho más dulce la tonka, mucho más dulce que el durazno. Y yo les pregunto lo siguiente ahora. A partir del huesillo, ¿puedo obtener el durazno conservero? ¿Por qué no?
Cuando yo tengo el huesillo y lo voy a preparar, lo dejo, ¿cuánto tiempo remojando? No queda igual, dice la Rocío. Xiomara también dice lo mismo, no queda igual. Daniela dice que sí lo podemos recuperar. Cuando ustedes ponen a remojar en los huesillos, normalmente uno los deja remojando caleta de tiempo, por lo menos yo lo dejo remojando un día. Y yo recupero el durazno con el cual partí, pues supongamos que yo lo dejara remojando 3, 4 días. ¿Creen ustedes que voy a recuperar el mismo durazno con el cual yo partí? Ok, por aquí Pedro dice que se alteraron mucho las estructuras, sí, caleta. Valentina dice que podremos hidratar, pero no va a quedar nunca como al inicio. ¿Qué creen ustedes que pasó? Aunque Pedro dijo algo de que se había recuperado, se habían roto las estructuras, pero supongamos que las estructuras no se rompen, que solamente lo deshidratamos de forma cuidadosa y no rompo las estructuras. Yo solamente la deshidrato. ¿Por qué creen ustedes que yo no logro tener el mismo durazno con el cual yo saqué del árbol a partir de los huesillos? ¿Qué creen? Invéntenme, engrúpanme, métanme chamullo. No, no ha perdido ningún nutriente, solamente perdió agua, Michelle. Esperanza, y alguien amarga dice que lo que pierde es la cantidad de agua, la textura es distinta. Sí, aquí vamos a entrar a ver lo que se llama el fenómeno de histeresis. Y esto, y si no lo entienden, por favor me interrumpen las veces que sea necesaria. El fenómeno de histeresis es, lo primero, tener en cuenta que la isoterma de absorción y de desorción no son isotermas superponibles. O sea, no es que si yo hidrato, o sea, si yo deshidrato voy a poder hidratar. No, ninguna posibilidad. Tienen estructuras diferentes y de hecho, si ustedes se fijan, la isoterma de desorción está desplazada más a la izquierda, mientras que la isoterma de absorción está corrida hacia la derecha. Por lo tanto, no las puedo superponer la una a la otra. Entonces, para una misma humedad relativa, el contenido de agua que se produzca en el proceso de desorción va a ser mayor en comparación con la absorción. Por lo tanto, va a costar muchísimo que yo vuelva a tener esa misma cantidad de agua para esa misma humedad relativa, que yo nuevamente la vuelva a obtener. Quiere decir que yo tengo una cantidad de humedad para una misma actividad del agua. Fíjense, estoy aquí. Tengo mucho más agua en el proceso de desorción que en el proceso de absorción. Por lo tanto, si yo quisiera tener, voy a poner aquí un puntero, si yo quisiera tener la misma cantidad de agua que tenía, el contenido de agua que tiene el alimento para la misma altura, voy a tener una actividad de agua completamente diferente. Por lo tanto, yo esa diferencia nunca la voy a poder lograr. Y eso es lo que ocurre cuando nosotros tenemos los huesillos o que hemos deshidratado alimentos y después los queremos volver a hidratar, nunca vamos a poder recuperar la actividad del agua que teníamos originalmente, porque siempre vamos a estar desplazados y nos va a quedar con una textura completamente diferente y no se va a lograr. Entonces, yo puedo pasar de un alimento que está fresco, lo puedo deshidratar para conservarlo, tengo los huesillos, pero no tengo ninguna posibilidad de volver a recuperar el alimento que yo tuve al principio, agregándole, poniéndolo en agua. Puedo tener los huesillos
3 días en agua, 1 semana en agua, y después la puedo poner a cocer todo lo que ustedes quieran, y nunca van a volver a tener el durazno que sacaron de la mata. Entonces, yo puedo pasar de esto a esto, de esto a esto, de esto a esto, pero ninguna posibilidad de volver a tener el durazno original. Y esto se da para todo orden de alimentos, no solamente para los huesillos, para el charqui, para la mermelada, para, me imagino que la lechuga que estuvo 24 horas, para un montón de cosas que se va, ¿cómo se llama? Que uno las pone a deshidratar como una forma de conservación, es lo que vamos a tener el fenómeno de histeresis, en el cual no volvemos a recuperar el alimento original que teníamos en un principio. Hagan todas las preguntas que necesiten porque con eso terminamos. Era el cachito que había quedado y esta parte es un poco más complicada. Yo, profe. Dígame. Entonces, no se puede volver como al estado original solamente porque no puede el alimento como absorber la cantidad necesaria de agua, ¿cierto? No tiene nada que ver como con las estructuras que se rompan ni nada de eso. No, porque ustedes cuando, a ver, es que ustedes no confundan cosas. Una cosa son las estructuras que se rompen cuando congelamos el alimento, porque hay un proceso de la modificación de la densidad y rompe estructuras. Eso hay ninguna posibilidad. Aquí cuando ustedes están deshidratando, las estructuras del alimento se mantienen iguales. Lo único que estamos haciendo, es sacar la cantidad del agua. Aquí hay una pregunta que me... Dice Valentina, ¿hay alimentos que no cumplen con este fenómeno? Si yo tengo el alimento expuesto muy poco rato, y es lo que ocurre normalmente cuando uno tiene cosas en el refrigerador, por ejemplo, saco la lechuga, se me quedó ahí, la pongo a hidratar, se recupera. O la zanahoria se puso súper fea, está media latigúa, la pongo un rato en agua y se recupera. Eso va a depender del tiempo que yo tengo expuesto el alimento al proceso de deshidratación. Aquí el tiempo es fundamental. ¿Cierto? El tiempo es fundamental porque la lechuga, casi siempre los vegetales que son expuestos a muy poco rato se van a deshidratar, pero yo les pongo el agua y se recuperan. Pero si yo dejo un alimento expuesto mucho tiempo a una temperatura constante, etcétera, vamos a, ¿cómo se llama? No se va a poder recuperar cuando lo tengo mucho tiempo. Aquí Franco pregunta, ¿el proceso inverso sí resulta cierto? Por ejemplo, si remojo una galleta y luego la seco. No. Igual hay un proceso, buena la pregunta de Franco. A ver, donde se ve eso es en el pan. Cuando uno tiene pan duro, por ejemplo, y yo lo mojo, y de nuevo para que se recupere lo pongo en el horno, se recupera la estructura original del pan. Pero la cantidad de agua es muy poca. Tiene que ser, como quien dice, una cierta cantidad de agua. Si yo pongo a tratar de tener el agua original que tenía la masa antes que la pusiera en el horno, le va a quedar un paté, una pasta. Entonces, el proceso también es inverso. Está buena la pregunta, Franco. Nunca me la habían hecho. Bien, bien, Franco. Nótese, Franco, que el primer alumno en todos los años que doy que me hace esta pregunta al revés. Súper bien. Entonces, fíjense que tienen que pensar de dónde se partió. Ustedes parten, ya sea de ida o de vuelta. Van a partir con un alimento que tiene una cierta cantidad de agua y que la va a perder. En el caso de las galletas, y vuelvo ahí para que se entienda, ustedes parten de una masa. Ustedes no parten de una galleta. El producto final es su galleta. Pero ustedes parten de una masa donde pusieron leche, harina, huevos, todas las porquerías que llevan las galletas. Y eso, ustedes la ponen en el horno y les queda con una textura. No es que ustedes partan de la galleta y tengan masa. No sé si me logro entender. No sé si se entiende.
Para poder obtener una galleta partimos de algo que está húmedo y le sacamos el agua. Entonces, en el fenómeno de histeresis, dígame usted, ¿alguna duda? En el fenómeno de histeresis, aquí lo que ocurre es esto, que se desplaza cuando yo te parto con un alimento X. Por ejemplo, estoy aquí, el huesillo, la masa de las galletas, la carne para hacer charqui, la fruta para hacer mermelada, comienzo a hacer este proceso. Voy deshidratando y voy modificando la actividad del agua. Pero si yo me quiero devolver, voy a estar en este lado, vamos a suponer que esta parte se puede juntar un poco, y yo me quiero devolver, voy a estar desplazada en la cantidad de agua y va a quedar con otra actividad, con una actividad diferente. Ah, buena pregunta. Aquí Isidora pregunta por qué en el caso de las lechugas no se recupera la crujencia si se ha vuelto a hidratar. Porque lo más probable que al volverse a hidratar, usted no tiene la lechuga original con la turgencia que tenía. Lo más probable es que la vacuola, que tiene una gran cantidad de agua, la haya perdido y los tejidos no están con la turgencia de la lechuga original. Por lo tanto, se hidrata, pero, y aquí, súper bien, la crujencia no se recupera. Eso que la crujencia no se recupera, me dice a mí que la cantidad de agua que tengo dentro de la lechuga no es la misma. Ok. En el caso, sí, lo más probable es que también eso les vaya dado en el caso de la lechuga, que haya quedado exactamente igual al principio. Eso va a depender de la cantidad de agua que lo tenían y el tejido de la lechuga. O el tiempo que estuvo expuesta, o la temperatura, y también el tipo de lechuga. No es lo mismo una hidroponía que ustedes me pongan una lechuga costina, o no es lo mismo la hoja de acelga. Y va a depender mucho, aquí en este caso, lo más probable es que ustedes no hayan podido regular aquello a la temperatura que haya estado expuesta. Si ustedes lo dejaron expuesto en un lugar que estaba relativamente frío, la deshidratación iba a ser muy poca. Si este experimento lo hubiéramos hecho en enero, yo les puedo apostar que ustedes dejan la lechuga a 36 grados y ninguna posibilidad. Exactamente, y aquí las variables son importantes. No es lo mismo que yo haya dejado la temperatura, aquí sí influye. Y de hecho, fíjense en un detalle, una de las variables que se controla para para construir la isoterma de absorción, ya sea absorción o desorción, es la temperatura. Y esa variable ustedes no la podían controlar. Súper bien, Vania, súper bien. Profe, disculpe, Diga. aquí cuando tenemos que ver el gráfico, es lo que se dice que cambia, ¿es el contenido de agua o la De agua. actividad? No, el contenido de agua. Y al cambiar el contenido de agua, les cambia la actividad del agua. Porque lo que ustedes supuestamente deberían decir, yo quiero recuperar mi alimento que estaba aquí con una actividad de 0,4, pero el contenido de agua es completamente diferente. Entonces, son alimentos con actividades de agua, pero con actividad de agua distinta, pero con un contenido de agua distinto. ¿Estamos? Por lo tanto, al tener un contenido de agua diferente, va a hacer que tenga una textura diferente. Y aquí uno juega mucho con las texturas de los alimentos. Y donde más se va a ver eso, me imagino que los grupos que les tocaron los suflitos, por ejemplo, es como que disfrutar el cambio de la textura. Dudas, todas las que quieran. Todas las que quieran. En la lechuga que se metía al horno, solo hay un proceso de desorción, ¿o no? Sí. Y aquí... Lo único que se hace es que la lechuga pierde agua. Aquí hay un proceso de desorción, pero aquí hay un proceso de desorción que está con una variable controlada, a una temperatura controlada. Por lo tanto, la explicación tiene que llegar, y esto ya es, a las capas más profundas del agua. Porque ahí sí que tiene que haber habido un cambio brutal en la textura del alimento.
¿Se entiende? Sí, lo voy a subir al tiro. Apenas terminemos la clase, yo lo subo. Se tiene que descargar y lo subo. Más dudas, pero con esto terminamos. Nos quedaba este cachito. Entonces, ¿qué tiene que ir en las presentaciones? Los gráficos. Los gráficos para que ustedes puedan explicar lo que está pasando. Ustedes tienen que llevar los gráficos independiente de cuál sea el alimento que les tocó, tienen que trabajar con las isotermas. Todos. Profe, pero con nuestro experimento no vamos a tener como valores de la actividad del agua muy claros. No, no importa. Pero más o menos ustedes sabiendo la textura que tiene el alimento, lo pueden relacionar. Además, claro. hay tablas con las actividades del agua de sus alimentos. Más Como menos las parecidas. que nos mostró la clase Sí, pasada, como sí, por pero ejemplo si es la lechuga y la buscamos y hacemos como Sí, algo... absolutamente. Y ustedes pueden jugar con eso. Ya. ¿Estamos? Pero, Profe, pero si hay un proceso de congelación, ¿no se podría hacer la isoterma? pero es que en el proceso de congelación también hay gráfico. No, sí, pero no se podría hacer la isoterma. No, aquí la isoterma, en el caso de la congelación y descongelación, no juegan las isotermas, ahí juegan otros procesos. Es otro tipo de gráfico. En el caso, a ver, para que no se enreden, en la congelación y descongelación ustedes van a ocupar los gráficos que utilizamos para explicar aquello y ustedes puedan explicar el proceso, qué es lo que ocurre. Más que nada, los gráficos van a ser apoyo para ir mostrando el proceso de formación de cristales, movimiento absoluto. Ahí ustedes pueden ocupar los monos de los tejidos y de los gráficos, para que ustedes puedan hacer su explicación. ¿Estamos? ¿Dudas? Entonces, si no hay más dudas, yo voy a, ¿cómo se llama? Terminamos aquí, para que vayan a almorzar, yo subo al tiro, se carga esto, se transforma y yo se lo subo. ¿Les parece? Muy bien. Entonces los veo mañana a la sección 2. Nos vemos a la... Profe, una pregunta. Dígame. ¿Es necesario incluir las fotos del experimento? Eso ya depende de ustedes, de la parte de lo lindo que quiera hacer su presentación. Pero no es obligatorio. No, obligatorio, pero siempre es un apoyo. La imagen siempre es un apoyo. Y ustedes que son una generación llena de imágenes siempre ayuda. No, pues Ya, estoy dando clase, pues sí, ahora dije la subo más ratito, estoy dando la clase y la subo terminando acá. O sea, después del almuerzo, porque toca almorzar. ¿Estamos? Muy bien, nos vemos mañana entonces con los que correspondan. Voy a dejar de grabar.